Doctor, ya podemos empezar si desea. Ya tenemos 49 alumnos. Muy bien. Entonces, buenas tardes a todos, jóvenes, chicas y chicos. Vamos a empezar la clase de hoy. Se trata de evaluar y conversar con ustedes sobre las distocias de contracción. Bien. ¿Cuál es la importancia que tiene para nosotros saber este tema? Tenemos que saber la fisiología de las contracciones y cuáles son las consecuencias de las contracciones anormales, porque estas están íntimamente relacionadas al bienestar fetal. Como hemos visto en clases anteriores, cuando hemos hablado de bienestar fetal, hemos visto cómo las contracciones uterinas pueden eventualmente suspender el pasaje de sangre a través de las arterias espirales al espacio intervelloso y eso ocasionar hipoxia, ¿no? Entonces, obviamente, si están alteradas estas contracciones uterinas, pueden causar una hipoxia prolongada y producir una alteración del bienestar fetal. Después, en conclusión, entonces, todas las alteraciones de las contracciones uterinas, o sea, aquellas especialmente que son hiperdinámicas, van a ser perjudiciales para el bebé. Esa es la razón por la que nosotros debemos estudiar esta clase. Primero vamos a definir qué es distocia. ¿Qué es una distocia? Distocia, al contrario de eutosia, ¿no? Un parto eutósico es aquel parto que ocurre en forma normal, prácticamente sin que la mano del hombre intervenga, ¿no? Es un trabajo completamente normal. ¿Y qué es distosia? Es todo lo que sale de este tema que hemos definido como eutosia. O sea, un parto difícil, un parto detenido, un parto lento, una presentación anormal, un parto prematuro, una placenta previa, o sea, todo aquello que salga de lo normal, como hemos definido parto eutósico, es distosia, ¿no? Y la distosia puede presentarse por varias razones. Una de las más importantes son las contracciones uterinas que estén alteradas, que sean insuficientes o muy fuertes o incoordinadas, ¿no? Ya vamos a ver por qué decimos incoordinadas. De manera que estas contracciones no van a poder dilatar el cuello uterino, ¿no? Otra distocia que también puede presentarse ya no por las contracciones uterinas, sino porque en el periodo expulsivo a las contracciones uterinas se suma el esfuerzo materno, o sea, las contracciones voluntarias de la pared abdominal materna, lo que se llama los pujos, ¿no? Los famosos pujos. Una mujer que está agotada de repente ya no va a poder pujar, entonces también eso puede ocasionar una distosia, ¿no? La otra causa son las anomalías de presentación. Todas las anomalías de presentación que hemos visto en estática fetal son causas de distosia. Y lo otro, en la contraparte, serían las pelvis que son anormales, las pelvis estrechas, pelvis asimétricas, etcétera, o que son inapropiadas para que el bebé pase por ahí. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos clínicos que vamos a encontrar en un trabajo de parto ineficaz? Lo primero que vamos a encontrar es que la dilatación cervical o el descenso cervical sea inadecuado. O sea, el descenso de la cabeza o la dilatación del cuello no son adecuados. Y ahí podemos ver entonces un trabajo de parto prolongado, donde el progreso es muy lento, tanto la dilatación como el descenso. Un trabajo de parto retenido, o sea que ya no hay dilatación ni hay descenso de la cabeza, se detuvo en un determinado nivel, no hay progreso. Y puede haber esto que habíamos mencionado, que la pared abdominal, los músculos de la pared abdominal materna sean ineficaces porque la mujer no puja, no sabe pujar o lo hace en forma ineficaz, ¿no? Eso sería la primera observación clínica. La siguiente observación es la desproporción fetopélvica, que sería la más grave, ¿no? Entonces, cuando hacemos un mal diagnóstico, no vemos la compatibilidad fetopélvica
vamos a ver de repente un feto macrosómico, puede haber anomalía fetal, o sea, por ejemplo, un hidrofetal, un higroma quístico, una megavejiga, etcétera, que van a impedir, o una hidrocefalia, ¿no? Que van a impedir que el feto salga eficazmente por el canal de parto, así la pelvis sea ginecoide. Puede haber, y hemos visto anomalías de la presentación o posición del feto, y finalmente la anatomía fetal anómala, como hemos visto ya, pero más en este caso sería la anomalía uterina, ¿no? O sea, tendríamos que ver si el útero es normal, si no hay tabiques, si no hay úteros bicornes, o la presencia de tumores, ¿no? Miomas, pólipos, etcétera, especialmente los miomas que se presentan cerca al istmo, ¿no? O que están en el cuello uterino, que hacen las veces de tumor previo. ¿Qué quiere decir tumor previo? Que el tumor, el mioma está por delante de la presentación y obviamente si está por delante de la presentación va a impedir que ésta descienda, ¿no? Y finalmente tenemos también una paciente que puede tener rotura de membranas que puede ocasionar distocia. Muy bien. ¿Cuáles son los factores entonces que hacen que el trabajo de parto progrese adecuadamente? Primero son las contracciones uterinas, el motor son las contracciones uterinas que van a movilizar al feto, que es el móvil fetal, a través del túnel óseo que es inextensible, ¿no? Entonces las contracciones uterinas son las que inician y las que hacen posible el trabajo de parto normal. Por otra parte está la resistencia cervical. El cuello ofrece resistencia a las contracciones uterinas y se va dilatando progresivamente. Esta resistencia hace como una contrafuerza, que en cada contracción el cuello hace su resistencia y el cuello se va elongando, se va incorporando al segmento inferior, va desapareciendo progresivamente con las contracciones uterinas. Y el otro factor es la presión hacia abajo de la presentación fetal. Entonces, ¿por qué se produce la dilatación del cuello uterino? Se produce por lo siguiente. Primero, por las contracciones uterinas. Segundo, la presión hidrostática del líquido amniótico. Y tercero, por la presentación fetal, ¿no? Esto durante el trabajo de parto, pero cuando ya viene el segundo periodo del trabajo de parto, o sea, cuando ya estamos en periodo expulsivo, ahí viene la complicación, ¿no? Porque si no hay una adecuada proporción fetopélvica, ahí se nos va a obstruir el parto y podemos tener consecuencias fatales. Cuando hablamos de disfunción del músculo uterino o cuando se produce una disfunción del músculo uterino, generalmente son por dos razones. Cuando hay una sobredistensión uterina, por ejemplo en el polidramnios, en los embarazos múltiples, en los fetos macrosómicos, o cuando hay un parto obstruido, porque hemos hecho un mal diagnóstico, hay una distocia de presentación, hay un feto macrosómico, o las anomalías uterinas que hemos visto, cualquiera de los casos que van a impedir que la cabeza del feto descienda adecuadamente, ¿no? En esos casos vamos a tener disfunciones uterinas. Entonces decimos que es un trabajo de parto ineficaz por disfunción uterina. Cuando tenemos este caso de un parto obstruido, que está con alteraciones de la dinámica uterina, de las contracciones uterinas, debemos inmediatamente evaluar si está muy bien la compatibilidad fetopélvica o hay algún problema, ¿no? Entonces, digamos que un parto obstruido nos obliga inmediatamente a hacer un diagnóstico. Por eso las contracciones uterinas son la voz de alarma, ¿no? Que nos indica algo está pasando acá, tienen que buscar qué cosa está obstruyendo el trabajo de parto. Bien, entonces las fuerzas de contracción, o sea, las contracciones uterinas pueden alterarse, ¿no? Como hemos mencionado, las contracciones uterinas son las que hacen que realmente se produzca la dilatación y el descenso del feto, ¿no? Pero también, en este caso, sobre todo ya en el periodo expulsivo, como hemos mencionado también, entran a tallar las contracciones voluntarias de la pared abdominal, ¿no?
de la mujer, el pujo materno, ¿no? Todo esto hace que haya una dilatación cervical adecuada, que el feto descienda adecuadamente y que finalmente se expulse, ¿no? Entonces, pero este proceso, todo este mecanismo puede alterarse y se produce la disfunción uterina. ¿Qué motivos obligó a estudiar la disfunción uterina? 3 cosas obligaron a estudiar y a darse explicaciones. Primero, los trabajos de parto prolongado. Teníamos que ver por qué se prolongaban los trabajos de parto. Segundo, se descubrió que administrando oxitocina podíamos mejorar las contracciones uterinas. Y en tercer lugar, cuando ya no teníamos posibilidades de manejar adecuadamente el trabajo de parto, la cesárea. Pero también se le comenzó a poner interrogantes a ver si la cesárea era la solución, porque de repente podríamos corregir la dinámica uterina o de repente podríamos realizar el parto con ayuda ya, hacer un parto instrumentado, ya sea con ayuda del forceps o con la ventosa. Entonces, estos hechos obligaron a estudiar con mayor fluidez la disfunción uterina. Entonces, entraremos a las contracciones uterinas. ¿Cuáles son las características de las contracciones uterinas? Como ustedes saben, el útero es un órgano musculoso, tiene 3 capas musculares y tiene ciertas características, ¿no? que hacen que el parto se produzca. Las contracciones uterinas tienen ciertas características, ¿no? Se inician en el fondo y terminan en la parte inferior con estas características que vamos a ver. Y esto ya desde 1948, estos investigadores Reynolds y otros, ellos encontraron que las contracciones uterinas del parto normal siguen una gradiente de actividad, ¿no? O sea, estas fuerzas, decían ellos, son más grandes y duran más tiempo en el fondo. Por eso llamaron ellos a este fenómeno dominación del fondo, y estas contracciones, según ellos, iban disminuyendo hacia el cuello uterino. Entonces, había más fuerza de contracción en el fondo uterino que en la parte inferior. En el cuerpo uterino, o sea, las fuerzas de contracción eran más intensas en el fondo uterino y menos intensas en la parte inferior. Eso fue lo que se descubrió ya desde 1948. 2 años después, Caldeiro Barcia, que son 2 investigadores uruguayos, ellos encontraron que además de la gradiente de actividad que mencionó Reynolds, ellos encontraron que el inicio de las contracciones era diferente, tanto en el fondo, en la zona media y en los segmentos uterinos inferiores. Es decir, se iniciaban a tiempos diferentes. Luego vino ya 10 años después Larks y vio que el estímulo comienza en un cuerno y luego de varios milisegundos en el otro. O sea, las contracciones se inician en los cuernos uterinos y luego coordinan, ¿no?, en milisegundos para hacer que las contracciones espontáneas normales ejerzan presiones que se aproximan más o menos a 60 milímetros de mercurio, según Hendricks, que ya eso lo afirmó en 1959, y que estas ondas de excitación se unen y barren todo el contenido uterino hacia abajo, ¿no?, hacia el cuello uterino. Ahora, estas contracciones que dijo Hendricks, que la intensidad era de 60 milímetros de mercurio, no fue categórica, porque el grupo Montevideo comprobó que el límite inferior para dilatar el cuello uterino era de 15 milímetros de mercurio. Entonces, con esto ya se aclararon todas las características de las contracciones uterinas. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos mencionado, existen 2 tipos fisiológicos de disfunción uterina, ¿no? Una disfunción uterina hipotónica y una disfunción uterina hipertónica o disfunción uterina incoordinada, ¿no? En el primer caso, no hay hipertonía basal, o sea, no hay tono. Las contracciones uterinas tienen un patrón de gradiente normal, o sea, son sincrónicas. Quiere decir que
se cumplen las características de la contracción que hemos mencionado en la diapositiva anterior, pero la presión, o sea, la intensidad de presión, estaría en este caso por debajo de 15 milímetros de mercurio, como lo confirmó el grupo Montevideo, ¿no? Y la disfunción uterina hipertónica o disfunción uterina incoordinada es aquella que se produce por dos razones. Porque haya una elevación del tono basal, o sea, el tono está aumentando, hay hipertonía, o porque hay una distorsión de la gradiente de presión. Es decir, hay contracciones más fuertes en el segmento medio que en el fondo. O sea, hay una sincronía entre los impulsos que se originan en cada cuerno o una combinación de las dos cosas, ¿no? Entonces, total, hay una alteración total de la coordinación en la aparición de las contracciones uterinas. Entonces, ahí tendríamos una disfunción uterina hipertónica o incoordinada. Muy bien. De acuerdo a las características de las contracciones uterinas y a cómo se pueden alterar las contracciones uterinas, se ha visto que eso nos va a determinar patrones de trabajo de parto anormal. Aquí vemos, en esta tablita, vemos los criterios de diagnóstico y métodos de tratamiento de estos patrones de trabajo de parto anormal, evaluando siempre las contracciones uterinas. En primer lugar, tenemos los trastornos de prolongación, o sea, cuando la fase latente del trabajo de parto está prolongada. Vemos que en las nulíparas puede ser más de 20 horas y en las multíparas más de 14 horas. Bueno, en este caso, cuando tenemos una fase latente prolongada, puede ser que las contracciones uterinas estén muy alejadas, sean insuficientes para producir modificaciones en el cuello uterino, o puede ser que también tenemos problemas con el útero, ¿no? Ya sea malformaciones, etcétera, que hacen que las contracciones no ocurran y no cumplan su función adecuadamente. En este caso, si todo está bien, si hay una proporción fetopélvica adecuada y nosotros vemos que la dinámica, o sea, las contracciones uterinas son insuficientes, en otras palabras, hay una hipodinamia uterina, entonces el tratamiento sería hacer reposar a la paciente, tranquilizarla, ¿no? Hacerla, si es posible, reposo en cama, y vemos pues si las contracciones realmente están modificando el cuello o estamos frente a un falso trabajo de parto, ¿no? En caso que nosotros veamos que ya realmente empezó la fase latente y que ya hay un grado de dilatación y que las contracciones uterinas se han alejado, y descartamos cualquier problema de despropción fetopélvica, nosotros podemos usar oxitocina y inducir o conducir el trabajo de parto en forma adecuada, ¿no? Ya ustedes seguro van a tener la clase de inducción del trabajo de parto y ya van a ver cómo se hace eso. En caso de que una fase latente prolongada esté causada porque haya algún tipo de en la proporción fetopélvica, en ese caso tampoco no podemos esperar mucho, tendrá que hacerse cesárea, ¿no? Bien, el otro problema son, los otros problemas son los trastornos del retraso, trastornos de retraso de la dilatación o retraso del descenso, ¿no? Cuando está retrasada la dilatación, o sea, no está detenida, solo que es lenta, o sea, que está avanzando en menos de 1 a 2 centímetros, de 1.2 centímetros por hora en la nulípara y 1.5 centímetros por hora en la multípara. Acá también tenemos que ver, esto estamos viendo la dilatación, tenemos que ver qué está pasando con la dinámica, ¿no? Si vemos que no hay problema con la proporción fetopélvica, que todo está bien, y que la dinámica nos está fallando, podemos tener una conducta expectante y sobre todo en este caso tenemos que evaluar el partograma, ¿no? Una herramienta que tenemos para evaluar cómo nos está yendo en el trabajo de parto, para ver la dilatación y el descenso de la cabeza, es el partograma, ¿no? El partograma de la OMS, que está basado en quintiles, nos va a decir, con sus curva de alerta y curva de acción, nos va a decir si estamos
en el camino correcto o se está alterando el trabajo de parto. El partograma obviamente no nos hace el diagnóstico, nos dice que algo está mal, pero no nos hace el diagnóstico, entonces nosotros tenemos que buscar la causa, ¿no? Vemos, como les repito, vemos si hay una proporción fetopélvica adecuada. Si todo está bien, tenemos que evaluar la dinámica uterina. Generalmente lo hacemos en unidades Montevideo. Se dice que un trabajo de parto adecuado se obtiene cuando las unidades Montevideo están por encima de 200 unidades Montevideo. Cuando las unidades Montevideo están por debajo de 180, el parto realmente se detiene. Si nosotros tenemos un caso de unidades Montevideo por debajo de 180, podemos conducir, en este caso ya no estamos induciendo, sino estamos conduciendo, porque ya la paciente está en trabajo de parto, ¿no es cierto?, en fase activa, entonces podemos conducir el trabajo de parto con oxitocina, ¿no? Pero si encontramos que tanto la dilatación como el descenso están lentos porque hay algún problema en la compatibilidad fetopélvica, en ese caso ya no está indicada la conducción del trabajo de parto por hipodinamia uterina, sino en ese caso tendrá que hacerse cesárea por desproporción cefalopélvica o por desproporción fetopélvica o por otra causa, que ya sea por distosia de presentación, por feto macrosómico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en los trastornos de retraso tenemos que evaluarlos muy bien con el partograma, ¿ya? El partograma es una herramienta adecuada. No olviden que el partograma no nos hace el diagnóstico, simplemente nos dice que algo está mal, pero que tenemos que buscar el diagnóstico. Y los otros problemas son los trastornos de la detención, ¿no? Puede haber detención en la fase de desaceleración prolongada, o sea, cuando ya la dilatación está completa. Puede haber una detención secundaria de la dilatación o puede haber una detención del descenso. En este caso ya no es una cosa lenta, sino que ya se ha detenido, ya no hay avance, ¿no? O falta de descenso también, ¿no? Entonces, en estos casos, sí tenemos que ser más prolijos en la evaluación, ¿no es cierto? Si hay una fase de desaceleración prolongada, es aquella que está durando más de 3 horas en la nunípara y más de 1 hora en la multípara. Una detención secundaria de dilatación es cuando en más de 2 horas no hay dilatación en la nulípara y en más de 2 horas no hay dilatación también en la multípara. Y una detención del descenso es cuando en más de 1 hora en la nulípara la cabeza no se mueve, no ha descendido nada, igual en la multípara, ¿no? En estos casos tenemos que evaluar definitivamente desproporción cefalopélvica y sobre todo el signo que nos avisa de que algo está mal, que el parto está obstruido, en este caso estaríamos hablando de un parto obstruido, es la dinámica uterina. Cuando el útero cuando estamos en trabajo de parto, las contracciones uterinas encuentran un obstáculo, o sea, se detiene el descenso o la dilatación por alguna razón, la respuesta es hiperdinamia. Y el útero comienza a contraerse, aumenta el tono, aumenta la frecuencia, la intensidad, y si es que nosotros no hacemos caso, el útero puede romperse, ¿no? Entonces, en este caso hay que evaluar rápidamente y determinar desproporción fetopélvica, desproporción cefalopélvica, y en caso sea el diagnóstico, tenemos que hacer la cesárea, ¿no? Ahora, si encontramos una compatibilidad fetopélvica adecuada y la dinámica es la que nos está fallando, ahí sí, con mucho cuidado, podemos tal vez indicar conducción del trabajo de parto con oxitocina. Entonces, como ustedes ven, las contracciones uterinas están estrechamente ligadas al trabajo de parto y especialmente a las distocias, ¿no? Para nosotros decir que hay una detención de la fase activa del trabajo de parto, tenemos que tener criterios, ¿no? ¿Cuándo decimos? Cuando hay una falta de dilatación durante 2 horas o más y cuando las contracciones uterinas están menores a 180 unidades Montevideo, ¿no? O sea,
eso, o sea, hay una hipodinamia y por eso la dilatación se ha detenido. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Podemos nosotros lograr que las contracciones uterinas sean más intensas, pasar de 200 unidades Montevideo en 10 minutos durante 2 horas. Ahora el consenso ha dicho que no solamente deben ser 2 horas, sino 4 horas. Entonces, si nosotros estimulamos las contracciones uterinas con oxitocina, logramos una intensidad mayor de 200 unidades Montevideo en 10 minutos durante 4 horas, si no hay modificación, estamos frente a una detención de la fase activa. También tenemos que definitivamente estar en fase activa, no puede estar en fase latente, ¿no? Y tenemos que tener una dilatación mayor a 4 centímetros. Pero estos criterios se han modificado últimamente por un consenso que ha habido, y la Sociedad de Ginecobstetricia de Estados Unidos dice lo siguiente, que el umbral de dilatación para decir que un trabajo de parto está en fase activa no es 4 centímetros, sino 6 centímetros, ¿no? Que solo se debe hacer cesárea si la dilatación ha pasado de 6 centímetros, hay rotura prematura de membranas y hay 4 horas de actividad uterina normal, lo que habíamos dicho en el diagnóstico, ¿no? Lograr más de 200 unidades Montevideo durante 4 horas, ¿no? Pero ellos ahora no dicen 4 horas, sino ya dicen que sea 6 horas. O sea, esta actividad uterina de 200 unidades Montevideo debe durar por lo menos 6 horas si es que hemos usado oxitocina. Si no hay progreso, recién podemos decir que hay una detención de la fase activa. Esto lo han hecho para disminuir la tasa de cesáreas, porque antes con los criterios anteriores, con 4 centímetros y con 2 horas, la tasa de cesáreas era alta, ¿no? Porque ya pues estimulabas durante 4 horas, la dilatación no avanzaba, lograbas una buena dinámica uterina, no avanzaba en 4 horas, cesárea, ¿no? Por alguna ya buscabas el diagnóstico. Ahora no. Para bajar esa tasa de cesáreas, el consenso ha dicho que tiene que ser 6 horas y tiene que haber una dilatación mayor de 6 centímetros. Esa es la reunión del consenso. Nosotros no estamos aplicando este consenso, estamos usando los 4 centímetros y las 4 horas. Bien. Entonces, por si acaso, ustedes pueden sacar las unidades Montevideo. Cuando vean este trazado en su papel del monitoreo electrónico, que ya lo conocen muy bien, pueden sacar las unidades Montevideo. Se resta la intensidad máxima del tono basal. El tono basal está en amarillo, ¿no? Y, por ejemplo, acá tenemos, en el primer caso, tenemos 52 milímetros. Hemos restado toda la intensidad de la contracción, le hemos restado la parte amarilla y nos sale 52 milímetros de mercurio y así. Y sumamos, ¿no? En 10 minutos nos da las unidades Montevideo. Bueno, eso es importante para ustedes porque también pueden obtenerlo, ¿no? Entonces, ya esta es otra visión ya de las distocias de contracción, las distocias funcionales del útero, o sea, distocias de contracción. Esta es una visión de la escuela la escuela uruguaya, de Schwartz, ¿no? En Schwartz van a encontrar ustedes esto. Entonces, pueden ser, de acuerdo a esta clasificación, pueden ser por disminución de la contractilidad, por aumento de la contractilidad y por perturbación de la contractilidad. Cuando hablamos de disminución de la contractilidad, encontramos 2 cosas por interpretar. ¿Cuáles son las formas clínicas y cuál es la fisiopatología? Por disminución de la contractilidad encontramos las hipodinamias que pueden ser primarias y secundarias. Y la fisiopatología es que encontramos una triple gradiente descendente, o sea, las características que hemos encontrado en la contracción uterina están conservadas, pero hay bradisistolia. Bradisistolia quiere decir que las contracciones uterinas están muy, muy alejadas,
o hay una hipotonía, o sea, el tono está muy disminuido, o una hiposistolia, ¿no? Estas son las características clínicas de una disminución de la contractilidad. Ahora, por aumento de la contractilidad, tenemos como formas clínicas las hiperdinamias, ¿no? El aumento de la dinámica uterina, que también puede ser primaria y secundaria. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que acá también la triple gradiente descendente está conservada. Hay taquisistolia, o sea, aumento de la frecuencia de las contracciones uterinas, hipertonía, hipersistolia, o sea, hay aumento de la intensidad y de las contracciones uterinas. Y en las perturbaciones de la contractilidad tenemos también como formas clínicas los espasmos, en el orificio cervical externo y orificio cervical interno, la distocia de Band, que es una alteración del anillo de contracción de Band, y la distocia de Demelin, que es similar a la de Band. Y como fisiopatología tenemos que aquí sí la triple gradiente descendente está alterada, hay incoordinación, eso que habíamos mencionado como asincronía total, ¿no? Inversiones, incoordinaciones de primer y segundo grado. Bien, estas alteraciones de la contracción uterina por aumento de la contractibilidad o perturbaciones de la contractilidad nos pueden llevar a formas clínicas como por ejemplo una hiperdinamia, hipertonía y a tétanos, ¿no? Si es que esto es persistente, no corregimos la alteración, vamos a llegar a lo que se llama el síndrome de Van Frommer-Pinar, que nosotros lo conocíamos eso como signos de inminencia de rotura uterina. ¿Ya? El síndrome de Van Frommer-Pinar son síndromes o son signos de inminencia de rotura uterina. Si ustedes tienen este síndrome, quiere decir que el útero está a poco de romperse, ¿no? Entonces, también puede haber contracturas, puede haber aumento de la actividad. Sí, el signo de Band es cuando nosotros vemos el anillo patológico de contracción uterina. Sobre el pubis vamos a ver una depresión marcada entre el segmento superior y el segmento inferior. Algunos también a eso le conocen con el nombre del hachazo, ¿no? Porque hay esa depresión marcada. El signo de Frommel es la palpación de los ligamentos redondos uterinos. Como el útero se ha sobredistendido hacia arriba, ha distendido los ligamentos redondos y nosotros los palpamos como cuerdas ahí tensas, ¿no? Y el signo de Pinar es el sangrado uterino. O sea, son signos de inminencia de rotura uterina. En la fisiopatología vamos a encontrar que es posible que la triple gradiente descendente esté alterada, pero hay hipertonía franca, taquisistolia, hipersistolia o hiposistolia también puede haber, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Entonces, esta es la clasificación que tiene el grupo, el grupo uruguayo. En Schwartz está, entonces vemos que es un poquito más didáctica, ¿no? que la anterior. Entonces, a ver, veamos la disminución de la contractilidad uterina con triple gradiente descendente conservado. Acá tenemos la hipodinamia, ¿no? Hipoinercia, también llamada inercia verdadera o hipotónica, hipoactividad. ¿Por qué se caracteriza? Porque hay disminución de la intensidad y duración de las contracciones uterinas. Eso se llama hiposistolia. Entonces, hiposistolia es la disminución de la intensidad y la duración de las contracciones uterinas. Las que a su vez son espaciadas. Entonces, cuando las contracciones uterinas son muy espaciadas, se llama bradisistolia. Y también, como hemos mencionado en el algoritmo anterior, pueden ser primarias y secundarias. Cuando una hipodinamia es primitiva o primaria, la mayoría de casos la etiología es desconocida, ¿no? Pero tenemos causas funcionales como puede ser un problema emocional, psicológico de la paciente, ¿no? Hay pacientes muy nerviosas que cuando empieza el trabajo de parto realmente se altera totalmente el estado emocional y a veces eso puede perturbar las contracciones uterinas.
O puede haber problemas mecánicos, por ejemplo, una falta de presión de la bolsa de las aguas y de la presentación, por ejemplo, en un oligohidramnio severo, ¿no? O puede haber un desarrollo insuficiente del músculo uterino, ¿no? Las hipoplasias uterinas, las malformaciones uterinas, ¿no? Úteros bicornes, úteros tabicados, etc. O puede haber un desarrollo insuficiente del músculo uterino con las hipoplasias, o también procesos regresivos o degenerativos del útero, como por ejemplo los miomas uterinos, los pólipos uterinos, etcétera, ¿no? O puede haber una sobredistensión uterina, ¿no? Entonces, todos estos problemas pueden causar una hipodinamia primitiva, ¿no? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? En primer lugar, vamos a encontrar una intensidad menor a 20 milímetros de mercurio con una frecuencia normal. O también podríamos decir una intensidad menor a 200 unidades Montevideo, ¿no? Pero puede también haber una intensidad normal y la frecuencia puede estar disminuida. O sea, tenemos una intensidad más de 200 unidades Montevideo, pero cada 15 minutos, cada 20 minutos tampoco vamos a tener éxito, ¿no es cierto? El trabajo de parto está prolongado, ¿no? Puede haber detención cuando la intensidad ya ha bajado de 15 milímetros de mercurio o menos de 180 milímetros de mercurio. Perdón, de menos de 100 unidades Montevideo. La frecuencia y el tono pueden ser normales, puede estar entre 8 a 12 milímetros de mercurio, ¿no? La duración de la contracción de 15 a 20 minutos, o sea, es una duración muy pobre, muy corta, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber clínicamente nosotros? ¿Cómo podemos saber que hay una hipodinamia primaria? Porque cuando nosotros hacemos, viene la contracción y ustedes ponen la mano en el útero, en el abdomen, va a encontrar que el útero apenas endurece. Hay contracción, pero el útero está blando, ¿no? Y en el tacto vaginal, hacen el tacto vaginal en el momento de la contracción, ustedes van a ver que no se percibe presión en la bolsa de las aguas ni en la presentación. Quiere decir que cuando hay una contracción, las bolsas tienen que protruirse hacia la vagina y también la presentación tiene que descender un poco, ¿no? Pero ustedes hacen el tacto y si hay esta hipodinamia van a encontrar que viene la contracción y no se modifica absolutamente nada. En este caso, si es que no hay otro problema, una distosia, etcétera, en este caso el compromiso fetal está normal, el bienestar fetal está normal, no está alterado, ni siquiera el materno, ¿no? Puede evolucionar a parto normal, pero es prolongado, ¿no? Y puede causar una fatiga materna cuando ya se prolonga demasiado. ¿Cuál sería el tratamiento en caso de una hipodinamia primaria? Es etiológico, ¿no? A ver, si encontramos una causa psicológica, habrá que dar apoyo emocional. Si es que hay fallas mecánicas, ya sea porque es un oligohidramnios, porque hay una hipoplasia uterina, porque hay tumores en el útero, malformaciones, adenomiosis, etcétera, o una sobredistensión uterina, evaluamos, ¿no? Si, por ejemplo, hay un tumor previo, tendremos que hacer cesárea, ¿no? Pero si todo está bien y es un problema solo emocional, psicológico, podemos tomar algunas precauciones, ¿no? Por ejemplo, evacuar la vejiga, un enema evacuante, eliminar el estrés y podemos usar oxitocina, ¿no? 10 unidades internacionales en 1000 centímetros cúbicos de dextrosa al 5% y la pasamos a 10 cuartos por minuto. En ese caso estamos pasando a 5000 unidades de oxitocina. Siempre empezar la inducción con la menor contracción, con la menor concentración de oxitocina. Ahora veamos una hipodinamia secundaria. Las hipodinamias secundarias son aquellas que se presentan ya durante el trabajo de parto, ¿no? Ocasionan un trabajo de parto prolongado que no siempre es de causa obstructiva. O sea, hay hipodinamias secundarias que se presentan cuando hay lucha, cuando el útero comienza a luchar para vencer un obstáculo, pero se agota y se presenta hipodinamia. Pero en este caso no siempre es por esa razón, ¿no? Se puede presentar al final de la dilatación en el curso del periodo expulsivo.
Obviamente, cuando se presenta en el curso del periodo expulsivo es más grave, ¿no? Porque corregirlo es un poco más delicado. ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Vamos a ver que es similar a la hipodinamia primaria. Hay una detención de la dilatación y el descenso de la presentación. Estamos viendo que estaba avanzando bien la dilatación y el descenso y comienzan a hacerse lentos. Y eso lo vamos a ver en el partograma, ¿no? Vamos a ver que como se está deteniendo mucho la presentación, está prolongándose el parto, va a aparecer un moldeamiento de la cabeza fetal, puede aparecer edema del cuello uterino, lo cual es un poco riesgoso, de la vagina y de la vulva, ¿no? Por la prolongación del trabajo de parto. ¿Cómo sería la evolución y pronóstico? Generalmente estas hipodinamias secundarias, si es que no son por causa obstructiva, la dejamos a la paciente en reposo. Tal vez podríamos usar un tocolítico, ¿no? A ver si nos causa algún efecto, y se va a reiniciar espontáneamente luego el trabajo de parto, ¿no? En el otro caso, si hay un obstáculo, tendríamos que ver cómo lo suprimimos, ¿no? Si es posible, y si no, tendrá que ser cesárea. Si la paciente ya está agotada y ya no hay la presión abdominal, los pujos maternos, eso también es un poco peligroso, ¿no? Ahí tenemos que ver que hay un riesgo fetal, de repente allí tendremos que estar un forceps, un vacuum, o tal vez hacer una cesárea, ¿no? Entonces el tratamiento, si es secundario a un trabajo de parto prolongado, ahí tenemos que ver la causa, ¿no? Si es por obstrucción o si es porque falla de la contracción solamente. Si es una hipodinamia consecutiva a una lucha por el obstáculo, como habíamos visto, ¿no? Si es que hay una obstrucción, hay una distocia de presentación, una incompatibilidad fetopélvica, si es que no hacemos el diagnóstico adecuadamente en el tiempo oportuno, el útero puede romperse. Estamos frente a una hipodinamia secundaria consecutiva a una lucha. El útero, una vez que se rompe, ya deja de contraerse, ¿no? En el primer caso, cuando hay una hipodinamia secundaria, un trabajo de parto prolongado, ahí tenemos que poner en reposo a la paciente, tranquilizarla, estimular con prudencia, con oxitocina dosis bajas, ¿no? Prudencia, mucha prudencia, descartar siempre que no haya ningún problema en la compatibilidad fetopélvica. En el segundo caso hay que reconocer la causa del obstáculo y valorar si es prudente o no estimular el útero o cesárea. Yo prefiero que cuando ya hay una hipodinamia secundaria o una hiperdinamia secundaria, un obstáculo, hay que hacer la cesárea sin pensarlo, porque el útero se puede romper. Ahora veamos las alteraciones por aumento de la contractilidad con triple gradiente descendente conservada. Acá también pueden ser primitivas y secundarias, ¿no? En la fisiopatología encontramos una intensidad mayor a 50 milímetros de mercurio, o si hablamos de unidades Montevideo serían superiores a 300 unidades Montevideo. Una frecuencia normal o aumentada, ¿no? Una frecuencia de las contracciones uterinas que puede estar normal o aumentada, de 5 a 10 contracciones en 10 minutos, o sea, taqui o polisistolia, ¿no? Puede haber hipertonía y puede presentarse un parto precipitado. Entonces, ¿por qué se caracteriza una hiperdinamia primitiva? Porque aparece en el trabajo de parto, aparece con el trabajo de parto. Esta es una característica importante. Una hiperdinamia primitiva aparece cuando empieza el trabajo de parto, ¿no? Son contracciones muy prolongadas, a veces sin relajación, y el útero está con un tono muy aumentado, por lo tanto está muy duro, y la madre obviamente va a tener un dolor intenso, va a estar quejándose de mucho dolor, es una madre que ustedes la van a tener gritando. ¿Cómo va a ser la evolución? Si está empezando esta hiperdinamia con el trabajo de parto, con el inicio del trabajo de parto, lo que nos va a producir es un parto precipitado. Es un parto que va a durar menos de 2 horas, desde que se inició la dilatación al expulsivo, menos de 2 horas. Algunos dicen menos de 5 horas, ¿no? Entonces, este parto precipitado obviamente tiene complicaciones graves, ¿no? Porque puede haber desgarros del
del canal de parto, ya sea del cuello uterino o de la vagina, o puede haber un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, puede haber una hemorragia posalumbramiento, un shock y puede haber anoxia fetal. Entonces, estas hiperdinamias primitivas que se inician con el trabajo de parto, hay que tenerles mucho cuidado por las complicaciones. Aparentemente, uno podría alegrarse, ¿no? Ah, qué bien, que hay una buena dinámica y está yendo bien, está avanzando rápidamente, a las 2, 3 horas se produce el parto, pero las complicaciones posteriores nos pueden hacer arrepentir de ese entusiasmo, ¿no? La hiperdinamia secundaria, esta aparece durante el trabajo de parto, o sea, cuando ya se inició el trabajo de parto, no al inicio del trabajo de parto como el anterior, sino durante el trabajo de parto. Y se produce muchas veces porque nosotros usamos mal la oxitocina, ¿no? Usamos dosis inadecuadas o la utilizamos sin hacer un diagnóstico preciso, ¿no? O puede ser porque hay una obstrucción. ¿Por qué puede haber una obstrucción? Porque la pelvis es estrecha, porque hay una desproporción cefalopélvica o fetopélvica, porque hay un tumor previo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí las contracciones son exageradas, hay una hiperdinamia marcada, una hipertonía marcada porque el útero trata de vencer el obstáculo. Si no lo logra y si no hacemos el diagnóstico en el momento oportuno, ese útero se va a romper. No olviden los signos premonitorios de ruptura uterina o los signos de inminencia de ruptura uterina, los signos de Band, Fromel-Pinar, ¿no? ¿Cómo es la evolución de una hiperdinamia secundaria? Puede la lucha que tiene, o sea, el aumento de la dinámica uterina, puede ceder, se agota el útero y pasar a una hipodinamia secundaria. Pero ese no es el caso más frecuente. Generalmente pasa a una contractura. Y por esta contractura o por el aumento de la dinámica puede vencer el obstáculo, o sea, puede sacárnoslos al fetito, aunque sea con un turri cefálico, con un moldeamiento marcado de la cabeza, etcétera. Lo podemos obtener al feto, pero en malas condiciones, ¿no? O no ceder ni potencia de contracción ni obstáculo. Entonces ahí vamos a tener el síndrome de Van Fromel-Pinar y la ruptura uterina, ¿no? También se habla de hiperdinamia hipertónica, ¿no? Que sería un grado más avanzado de hiperdinamia secundaria, ¿no? Hay intervalos muy cortos en las contracciones, el tono fetal, el tono uterino está muy alto, hay una disminución de la intensidad. Esto se puede ver en el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Ahí encontramos un útero leñoso, con un dolor intenso. Si ustedes palpan al útero, cuando hay desprendimiento de placenta, van a ver que es como una piedra, como una madera que están tocando, no cede, ¿no? Entonces, esa es una hiperdinamia hipertónica. Puede haber también contracturas, ¿no? Ya en una hiperdinamia avanzada, en un trabajo de parto prolongado, ya el músculo va a sufrir un proceso degenerativo, el dolor desaparece y tenemos una especie de tetania, ¿no? Un tétanos. Se detendrá el trabajo de parto. Y esta tetania no va a ceder a útero inhibidores. Se dice que cuando la paciente está en trabajo de parto, ya los útero inhibidores no funcionan, más aún en este caso, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico y el tratamiento? Ya hemos dicho el diagnóstico, la voz de alarma nos los da el partograma, ¿no? El diagnóstico nosotros lo buscamos y de acuerdo al diagnóstico haremos el tratamiento, ¿no? Generalmente en estos casos es cesárea, pero no siempre, ¿no? No siempre. Y finalmente veamos las alteraciones cualitativas por las perturbaciones de la contractilidad. Aquí la triple gradiente descendente está alterada. Puede haber inversiones, incoordinaciones, contracciones espasmódicas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos las ondas contráctiles generalizadas. Aquí tenemos la inversión de la triple gradiente de intensidad, inversión de la gradiente de propagación, inversión de la
total, o sea, propagación, duración, intensidad. No hay dilatación. Entonces, ¿cómo van a hacer el diagnóstico en este caso? Ustedes van a ver una paciente que tiene contracciones uterinas. Ustedes palpan el útero y van a ver que realmente está contraído el útero en cada contracción. Hacen el tacto y ven que no hay dilatación. Si hay una dinámica uterina adecuada, entre comillas, y ustedes ven que no hay dilatación, no se modifica el cuello después de 3, 4 horas, 6 horas, como dice la reunión de consenso, entonces ahí por descarte, ustedes hacen el diagnóstico de inversión de la triple gradiente descendente o alteraciones de las ondas contráctiles, ¿no? O sea, este es un diagnóstico que no lo podemos demostrar, si no lo hacemos, lo sacamos por descarte, ¿no? Se presentan también ondas contráctiles localizadas, cuando hay una incoordinación uterina de primer grado, o sea, un asincronismo entre dos marcadores, o de segundo grado, cuando hay una fibrilación uterina. O sea, aparecen múltiples marcadores a la vez que van a producir una fibrilación uterina. En este caso, pues, la actividad uterina es totalmente ineficaz. También hay distocias por anillos de contracción, ya hemos visto el anillo de Van, ¿no? Hay una flacidez del segmento inferior e hipertonía del superior. Y también esto configura la distocia de Demelin, que es similar a la distocia de Van. Entonces, la parte superior está dura, pero no es eficaz, no dilata el cuello, y la parte inferior del útero, o sea, el segmento está blandita, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer este diagnóstico de distocias de anillos de contracción. El tratamiento sería solucionar la causa si es conocido, o sea, pero ¿qué causa puede ocasionar? Y hemos dicho que el diagnóstico es por descarte, ¿no? Entonces, lo que se hace es tratar de sedar la contracción, ¿no? Anular la contracción, anular el trabajo de parto para empezar un nuevo trabajo de parto ya con oxitocina, ¿no? Como no hay trabajo de parto realmente porque no hay dilatación, no hay descenso, acá sí podemos usar tocolíticos para sedar ese útero, o sea, anular las contracciones. Y una vez que hemos anulado las contracciones, la dejamos en reposo unas 24 horas y luego inducimos el parto ya con oxitocina. Ese sería el manejo. Bien, creo que eso es todo, jóvenes, y si tienen alguna pregunta la pueden hacer, o si no, ya nos vemos en el examen. Bien, ¿qué dice Ana Lucía? ¿No hay preguntas? Doctor, una preguntita. Bueno, mencionaba acerca del aumento de la contractibilidad con triple gradiente descendente conservado, que generalmente se hace como tratamiento cesárea. ¿En qué casos no se haría no se utilizaría como tratamiento de la cesárea? ¿Qué opción tendríamos? Ya, claro, mira, si tú tienes una paciente que esté en trabajo de parto, triple gradiente descendente conservada, ¿no? Porque hay dilatación, hay borramiento. Porque ya digo que cuando hay inversión de la triple gradiente descendente, hay dinámica, pero el útero no dilata. Por eso ese diagnóstico lo sacamos por descarte, ¿no? No hay dilatación ni descenso. Pero si tenemos un trabajo de parto con contracciones uterinas, donde hay dilatación y hay descenso, y de repente la dinámica se altera, o sea, ya sea porque la madre está agotada o por alguna razón, entonces hacemos la evaluación, ¿no? ¿A qué se debe? Si la presentación es normal, si la pelvis es normal, o sea, hay una compatibilidad fetopélvica adecuada, en ese caso nosotros podemos usar oxitocina, si es que hay hay hipodinamia, ¿no? O sea, ¿por qué se ha detenido el descenso y la dilatación? Porque hay hipodinamia, no hay contracciones uterinas. Si nosotros hacemos la evaluación y vemos que la compatibilidad fetopélvica es adecuada, no hay ningún problema, ahí podemos usar oxitocina. Conducimos el parto con oxitocina, siempre usando la dosis más baja, ¿no? 5 miliunidades por minuto. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, jóvenes, Ana Lucía, muchas gracias. Si no hay más preguntas, nos veremos en el examen. ¿Ok? Buenas tardes, jóvenes. Muchas Hasta gracias, luego. doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. doctora. Hasta luego, jóvenes.